Yo voy ahora a lanzar una presentación sobre el plan estratégico. Evidentemente no pretendo desglosarlo por completo porque tienen toda la información en la cartera. En la cartera hay un tríptico, un código QR, pueden acceder a descargárselo y esta publicación se va a enviar a todas las empresas después del Congreso. Pero sí que quiero dar unas pinceladas y por lo tanto iré saltando sobre mis diapositivas de la intervención porque realmente es un trabajo exhaustivo que hemos realizado entre mucha gente, profesionales del sector y profesionales de fuera, de todos los colectivos que nos rodean y donde pasamos del plan estratégico que teníamos vigente, gracias, al nuevo que tenía 4 documentos. Era un plan estratégico complejo con un documento dirigido a las empresas, un resumen ejecutivo, otro de qué teníamos que hacer las asociaciones y qué tenían que hacer, qué le proponíamos a las administraciones. Lo hemos simplificado, lo hemos dejado en un único documento, donde creemos que es más operativo todo y donde nos vamos a apoyar además en una página web para colocar las acciones que voy a detallar. Pero antes me permito hacer una reflexión sobre lo que ha pasado en el sector entre el 2012 y el 2021. 2012, la fecha en la que elaboramos el primer plan y donde estábamos en un punto, como se puede ver ahí, de, no sé si el láser apunta bien, pero bueno, se puede ver en la gráfica, donde estamos en un momento de caída libre, desde la cercanía a los 500 millones de toneladas, con una caída del 30% anual que no teníamos en aquel momento idea de cuándo iba a parar, pero bueno, teníamos claro que ya quedaba poco para llegar al cero absoluto. 10 años después nos encontramos prácticamente con un nivel de producción que es exactamente idéntico, es decir, el único factor sobre el cual el sector no puede actuar, que es la demanda, nos ha mantenido en un nivel bajísimo. ¿Qué es lo que ha sucedido en todos estos años y lo que dicen todas esas tablas que están en la diapositiva y que por supuesto no voy a explicar? Pues lo que vienen a decir es que el plan estratégico tenía razón. Y tenía razón porque una de las líneas principales del plan estratégico era la concentración de las empresas, la reducción de la capacidad productiva porque había caído el mercado un 85%, etcétera. Y han pasado dos cosas en 10 años. Por un lado, el mercado, las empresas, algunas empresas, se han reajustado porque han considerado que debían hacerlo y, por otro lado, se ha procedido a lo que se denomina la selección natural de la especie. Es decir, en una caída de mercado, si los actores no actúan, las fuerzas del mercado actúan por ellos. Y, por lo tanto, nos encontramos 10 años después con un escenario de producción similar, pero con una capacidad de producción aproximadamente un 25% inferior, lo cual hace que los actores que siguen en el mercado están en un escenario de rentabilidades completamente diferentes a los que tenían hace 10 años. Es decir, el plan tenía razón, no todo el mundo quiso escuchar el plan. No voy a hablar mucho del cambio de paradigma porque es de lo que estamos hablando en todas las sesiones, pero sí que es dos ideas muy básicas. Hay un contexto europeo con una presión medioambiental creciente, pero donde ha habido una sorpresa de última hora y es el reconocimiento de que las materias primas minerales son importantes, algo que no estaba en la ecuación hace 3 años. Y son imprescindibles para la neutralidad climática. Yo he estado en foros de alto nivel donde hace 3 años se decía que en el escenario de neutralidad climática era muy bueno porque, entre otras cosas, no iban a hacer falta materias primas minerales. Cuando todas las proyecciones de la Unión Europea lo que dicen es que se va a disparar el consumo de materias primas minerales y lo que está sucediendo es una migración de unos tipos de materias primas minerales hacia otros. Pero la buena noticia para los que estamos en el sector es que los áridos siguen aquí, seguirán estando aquí, estuvieron y son parte de la ecuación y del futuro. Y el contexto español, que es una aceleración de lo que está sucediendo en Europa. Es decir, somos los primeros de la clase en demoler las centrales térmicas, somos los primeros de la clase en hacer un montón de cosas que nos dice Europa que hay que hacer, pero que hay otros que se hacen los remolones y cuando vienen mal dadas resulta que todavía tienen un plan B que nosotros ya a veces no tenemos. Solamente quiero decir que el plan está respaldado, o sea, no es una entelequia de 3 o 4 personas, sino que es una entelequia, un proceso de reflexión multitudinario de 603 opiniones y, como digo, de todos los colectivos. Por decirlo grosso modo, la mitad del colectivo es el propio sector
y la mitad del colectivo es su entorno, clientes, sectores clientes, centros tecnológicos, universidades, periodistas, ONGs y todo aquel que ha querido, administraciones por supuesto, etcétera. Nuestra gran cuestión es que tenemos que dar resolución y tenemos que afrontar 14 retos. Como decía ayer en la asamblea de ANEFA, los que estuvieron allí me perdonarán que me repita un poco, no me voy a repetir mucho más. Tenemos 2 retos españoles, que son el 13 y el 14, y 12 retos europeos. Empiezo por los españoles. Tenemos un problema de rentabilidad en nuestra industria, que es un problema grave porque tenemos que ser consecuentes con que si tenemos que cumplir las mismas reglamentaciones que en cualquier otro país europeo, tenemos que jugar con unas reglas que nos permitan hacerlo. Y entonces ahí tenemos algunos desajustes. Parte son nuestros y parte son del escenario marco, porque en pocos países europeos hay un artículo en una ley que lo que permite es que haya un señor que pueda extraer materias primas sin preguntarle prácticamente a nadie, y los demás tengamos que hacer todo lo que tenemos que hacer y que no voy a explicaros porque todo lo conocéis. Y luego otro problema que tenemos es que mientras nosotros tardamos 10 años en conseguir una explotación minera, un ilegal tarda lo que tarda en arrancar su retroexcavadora. Y entonces, claro, jugamos con 2 barajas distintas en un escenario que es el mismo para todos. Y luego, por supuesto, el reto 1, garantizar el acceso sostenible a los recursos minerales, optimizar el transporte, contribuir a la prevención y mitigación y adaptación al cambio climático. Tenemos que disponer de estrategias y políticas nacionales, hoy se hablará de esto, relacionadas con materias primas minerales. Tenemos que participar activamente en la estrategia de acción por el clima. Tenemos que ser un actor principal, todavía más principal en economía circular. De hecho, es el eje número 1 de la estrategia del Ministerio. Tenemos que impulsar la digitalización de la industria extractiva para, por supuesto, afrontar también, entre otras cosas, la eficiencia de los recursos y también la eficiencia de la energía. Tenemos que seguir progresando en seguridad y salud. Tenemos que abastecer de productos sostenibles y de forma responsable a todos nuestros clientes, porque nuestros clientes se enfrentan exactamente a los mismos retos que nosotros. Nuestros clientes del hormigón tienen que competir contra otras aplicaciones que son supuestamente más verdes, entonces nosotros tenemos que hacer que esos productos de nuestros clientes sean lo más sostenibles posibles. Nuestros clientes son nuestra vida. Tenemos que lograr una mejor aplicación de la legislación, que sea lo más homogénea posible. Evidentemente tenemos 17 comunidades autónomas, pero hay unas bases que deberían ser comunes en cuanto a que los requisitos fueran similares en todas partes. Tenemos que contribuir al enriquecimiento del país, tenemos que atraer nuevo talento a las empresas, que es un reto decisivo, yo diría ahora mismo, del sector primario, del sector de la construcción, del sector industrial, y tenemos que avanzar en gobernanza sectorial. Esto me lo voy a saltar, pero sí que quiero hacer una reflexión sobre la línea de más a la izquierda, que es que el reto número 1 para nosotros es la simplificación de la tramitación administrativa, que ahora mismo es algo inasumible. Una empresa no puede tardar 12 años, una empresa pyme no puede tardar 12 años en conseguir que una explotación pequeña sea aprobada, porque los procedimientos se han vuelto imposibles para todo el mundo, incluido para la propia administración, que cuando tiene que promover algo se ve enfrentada a su espejo y se da cuenta de lo imposible que es poder promover nada eficazmente cuando la velocidad de cambio de todo es increíble. Simplemente, solo por daros una idea, hemos analizado cuáles son los problemas vistos por distintos enfoques y podemos decir, por ejemplo, que uno de los problemas más importantes son los márgenes de beneficios de las empresas, el segundo los permisos, el tercero, y ya me perdonarán los políticos. Nos encontramos con muchos objetivos empresariales relevantes, sobre los que luego volveré. Pero lo que sí que es importante, me gustaría destacar la gráfica de aquí. ¿Considera que su empresa está preparada para los cambios que se avecinan? Pues la gran mayoría considera que sí, si no se lo vuelven y si no se lo hacen imposible. Es decir, somos un sector con capacidad, con potencial, con fuerza, pero necesitamos que el entorno nos acompañe un poco. Y eso es lo que necesitamos y lo que pedimos. Hay un consenso claro sobre lo que sí que va a pasar en 2030. Tampoco hace falta ser un
mentalista, un adivinador, pero sí que el acceso a los recursos no va a ser más fácil por muchas políticas que nos puedan venir. Es probable que nos enfrentemos a un escenario de fiscalidad ambiental. Es probable, como decía ayer el presidente, que nos enfrentemos a un escenario de potencial valoración económica de los impactos ambientales. Esto ya está sobre la mesa. O sea, esto que estoy escribiendo aquí puede llegar al terreno en 2030 o antes, pero ya está en los foros de discusión en los que estamos. Estamos en la transición energética hacia la neutralidad climática. No os voy a contar qué pasa con los costes de energía, que son crecientes, y de suministros. Probablemente cuando se controlen volverán a un estatus, pero probablemente no volverán a lo que teníamos hace 2 años. Probablemente haya medidas compensatorias y un consenso generalizado. El volumen de mercado no va a crecer significativamente. Por lo tanto, tenemos esta ecuación. Los que hemos estudiado muchas matemáticas, las ecuaciones solo tienen una solución. En este caso es que no podemos combinar los dos escenarios, salvo que impulsemos la puesta en valor de las reservas y productos que tenemos y que las empresas trabajen los márgenes de rentabilidad para poder asumir estos retos de manera sostenible. Yo, sinceramente, no veo otra opción. Y es lo que hay. Y jugar a otra partida lo que puede llevar es que a las empresas se encuentren algunas de ellas fuera del nivel de cumplimiento, que luego les caerá encima y les pondrán dificultades, etcétera. Entonces el plan es como una especie de brújula. Dice, esto va a pasar por allí, habría que ir para allá, pero luego la decisión de movimiento es de cada individuo, de cada empresa y de cada colectivo. La flecha apunta para allá, podemos ir para el otro lado, pero probablemente no lleguemos a ninguna parte. Si tuviera que resumir el DAFO en una frase, el sector de los áridos, que es estratégico como suministrador de materias primas imprescindibles y esenciales y que tiene un gran potencial vinculado a la economía circular, lo cual es una oportunidad, está afectado negativamente por el exceso de regulación, por la gestión y tramitación de la Administración, que simultáneamente es permisiva en ocasiones con la competencia desleal, amenaza y cuenta con mala imagen, insuficientes relaciones con el entorno y la presión del fenómeno NIMBY, que es una debilidad. Pero, perdonad que vuelva para atrás, somos optimistas, somos un sector que a pesar de todos los palos somos optimistas. Fijaros que se ha valorado las fortalezas y oportunidades por encima de lo que se han valorado las debilidades y amenazas. O sea, creemos que podemos. Tenemos una misión que no voy a repetir porque es para lo que todos sabemos que estamos y de hecho la hemos revisado y se ha quedado igual que como estaba, prácticamente igual. Es decir, estamos aquí para proveer a la sociedad de arenas, gravas y roca triturada, que son materias primas esenciales e insustituibles para el desarrollo económico, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, pues se utilizan para la construcción de edificios e infraestructuras y para numerosas aplicaciones industriales. Y se obtienen de la naturaleza mediante procesos de extracción sostenibles y responsables con el medio ambiente y el entorno social. Lo que sí que ha cambiado, que es una evolución de la que habíamos definido en 2012, es que aspira a generar un crecimiento rentable en nuestra industria y sostenible, adaptándose a la demanda, por supuesto, siendo más competitiva y eficiente, contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible, mejorando a la aceptación social por los ciudadanos y los grupos de interés, colaborando activamente con las administraciones para el éxito de las políticas de cambio climático, porque las políticas de cambio climático no son contra nosotros somos parte de, y eso es importante. Una reflexión sobre los objetivos sectoriales. Solo quería hacer un comentario sobre esto. Cuando evaluamos los objetivos en el año 2012, en plena caída libre sin freno, había un elemento que era crítico, que era la rentabilidad. Si se fijan en la parte izquierda de la tabla, el único objetivo de importancia máxima era la rentabilidad y los demás eran medianos bajos, etcétera. Lo que ha pasado ahora es que todos se han desplazado a muy importantes. De hecho, ahora mismo hay 4 muy importantes, que son la rentabilidad, porque si no hay rentabilidad no hay empresas, y si no hay empresas, pues lo demás sobramos todos. Lo segundo es el acceso a los recursos. Lo tercero, las relaciones con la Administración, precisamente para poder hacer más razonable la situación actual. Y el cuarto es la imagen y reputación, porque no hay que olvidar que las administraciones reaccionan al impulso del público y el público son todos los ciudadanos. Luego, las administraciones no actúan per se
contra nadie, sino porque la presión social les empuja a actuar así. Y eso lo tenemos que entender, y esa es la manera de cortar este ciclo. Tenemos nuestros objetivos sectoriales y, como digo, el principal, mejorar la rentabilidad media y la sostenibilidad de las empresas del sector. Y tenemos un plan articulado sobre 6 ejes, 33 líneas y 150 acciones. Que nadie tiemble porque no voy a entrar en las acciones, porque entonces estaríamos todas las mañanas, pero lo que sí que es importante es que hay que decir que aquí el actor principal son las empresas. Las empresas son las que tienen que llevar a cabo las acciones. Nosotros, las asociaciones, podemos empujar, podemos ayudar a poner los medios, podemos articular la relación con las administraciones para resolver los problemas, pero los que tienen que tomar las decisiones son cada uno de los empresarios del sector. Los demás estamos acompañando. Y esto es crítico, esto es importante, o sea, no es un plan que la asociación tiene que llevar a cabo. La asociación tiene que poner los medios para que las empresas se muevan, pero las decisiones las toma cada uno en su casa. Importante decir que contamos con 6 ejes estratégicos. En el plan anterior, porque tampoco lo he dicho, pero me gustaría decirlo, el plan anterior era muy parecido. De hecho, casi todo lo que se decía en el plan anterior se mantiene en este, y de hecho muchas acciones están hoy, a día de hoy, en el momento de presentarlo, el 60 y tantos % de las acciones ya están iniciadas. Pero lo que sí que es verdad es que había que hacer visibles acciones que estaban más ocultas y, por lo tanto, hemos creado un eje nuevo que es el liderazgo en sostenibilidad ambiental, que ha pasado de no estar a ser el número 1 y, de hecho, se ha valorado por todos los participantes como el más importante y el de mayor impacto. Por lo tanto, hemos pasado en el plan de 30 a 33 líneas estratégicas, digo, muchas de ellas ya estaban, las acciones, muchas de ellas las hemos reformulado, en 10 años ha cambiado la terminología tremendamente, hay palabras que ya no existen y otras que han venido a sustituirlas, hay conceptos nuevos que tenemos encima de la mesa y, por lo tanto, hemos pasado de un plan con 5 ejes y 30 líneas a uno con 6 ejes y 33 líneas estratégicas. Yo no voy a extenderme mucho más en la presentación, es más larga, pero yo sobre todo quería explicar estos conceptos y además me debo ceñir al tiempo, pero sí que quería por lo menos enumerar las líneas de acción porque creo que son importantes que queden por lo menos en la memoria o en la discusión de esta mañana. Por un lado tenemos el impulso a la economía circular y a la gestión eficiente de materias primas, el compromiso con la rehabilitación de explotaciones, la biodiversidad y los ecosistemas. No voy a decir que no sé el impacto que ha podido causar lo que ha dicho la secretaria de Estado al final de su intervención, pero es algo que estaba aquí, que sabíamos que estaba aquí y que tenemos que integrar en nuestro quehacer diario. El cumplimiento avanzado de la normativa medioambiental, el impulso a la gestión energética, perdón, me tengo que girar porque tengo una pantalla tan pequeña que no lo puedo leer, la neutralidad climática, la contribución a la mitigación y adaptación al cambio climático, el desarrollo y difusión de buenas prácticas y otros aspectos medioambientales. Todo eso conformaría el eje 1, el medioambiental, y estaba ya integrado en el plan estratégico anterior, pero de manera difuminada. El eje 2, que es el que antiguamente era el 1, que era el incremento de la rentabilidad empresarial, porque de hecho es el punto crítico. Si las empresas no son rentables, no podrán invertir en ser mejores. En la línea más importante es la lucha contra la competencia desleal, la mejora de la productividad y gestión empresarial y técnica de explotaciones, la digitalización de los áridos, la ayuda técnica a procesos de análisis para la mejora de la estructura de costes y márgenes comerciales, el incremento de la cifra de negocios de las empresas, que dicho así queda muy bonito, pero detrás tiene un montón de acciones que intentan orientarnos hacia allí, el fomento del desarrollo de colaboraciones entre empresas y se mantiene, porque todavía sigue siendo necesario, la reestructuración, unas líneas sobre reestructuración sectorial. El eje 3, de hecho en la gráfica anterior se veía que había como 3 ejes muy importantes y 3 que eran muy importantes pero un poquito menos. Tenemos el eje de mejora de la imagen, reputación, RSC y dimensión social. Y tiene 4 líneas, 3 de ellas evidentemente relacionadas con ese eje, la gestión estratégica de comunicación, la RSC
y la gestión proactiva de los grupos de interés, y una cuarta que está vinculada a la seguridad y salud en el trabajo, que también es una cuestión que para nosotros es crítica. Y los otros 3 ejes en los que me voy a detener menos, pero que sí que quiero por lo menos mencionar, es el relacionado con la innovación y la diversificación, que cuenta con 5 líneas, no voy a leerlas, porque además son líneas que ya estaban en el plan anterior. Tenemos un eje muy importante y, de hecho, esta tarde tenemos una reunión con las administraciones, los directores generales, y queremos trasladarles que para nosotros poder evolucionar tenemos que hacer juntos, participar en una mejora del entorno competitivo sectorial. O sea, tiene que haber una serie de cambios, no solo para favorecernos a nosotros, sino para hacer el escenario más razonable. Como decía antes, no tiene sentido que una cantera necesite para renovar una prórroga 9 años, o 10, o 15, tengo algún caso de 15, y puede haber un ilegal que se vaya detrás del monte de al lado a extraer mañana. Y que cuando le pillan resulta que, bueno, como era insolvente y era un pobrecillo, pues tampoco le pasa nada. O sea, quiero decir, o somos serios o no lo somos. Queremos ser serios, pues seámoslo todos. Y luego el último de los ejes, que es el relacionado con la cohesión sectorial, porque al final un sector es un sumatorio de individuos que de alguna manera trabajan de forma coordinada y cohesionada. Entonces, el plan lo que busca son palancas para que todos actuemos, por supuesto, dentro de todos los marcos legales habidos y por haber, y en particular todos los relacionados con cumplimiento normativo, pues, pero que todos avancemos con una cierta lógica y de alguna manera con una cierta coordinación, porque al final sabemos todos muy bien que al sector nos evalúan por el peor de los actores que tengamos a nuestro alrededor. Es decir, podemos hacer maravillas en nuestras canteras, si al lado hay un desaprensivo que hace cualquier cosa, esa será la foto que salga en el periódico y esa será la imagen que tenga nuestro entorno. Entonces todos tenemos que mejorar. Yo tenía una presentación más larga, pero creo que lo importante lo he dicho. Agradezco mucho su atención, les invito a leer el plan. Y, por supuesto, estamos todo el equipo a disposición y todos mis compañeros de la Federación de Áridos que han participado en la elaboración del plan, a disposición de todos y, de hecho, ya hoy es el día en el que ponemos en marcha las líneas de acción para poder llegar todos a 2030 habiendo hecho los deberes. Así que, por mi parte, nada más y muchas gracias por su atención.